Tarde calurosa. Al volver de hacer horas extras, sentía el cuerpo destrozado. Apenas 10 minutos después de encender el aire acondicionado, de repente mi suegra bajó el diferencial de la luz mientras se quejaba. En esta casa no se mantiene a gente que solo quiere darse la gran vida. Sin decir mucho, corté la electricidad y el agua, hice la maleta y me fui en ese mismo instante. Era el comienzo del verano en Madrid. El sol bañaba el asfalto de las calles como si derramara fuego. El aire caliente que emanaba de la capa de asfalto negro hacía que cualquiera en la calle anhelara un trozo de sombra solo para poder respirar. Esa misma tarde, regresé a la casa de mis suegros en Vallecas, el lugar que alguna vez llamé mi pequeño paraíso. Mi nombre es Carmen Valera, tengo 32 años y soy directora financiera en una gran empresa. Mi marido, Alejandro Ramos, era empleado de ventas en Materiales Ibéricos S.L. Mi suegra, doña Pilar Navarro, adoraba a su hijo más que al oro, pero cada palabra que me dirigía siempre era afilada como una espina. Desde que me convertí en su nuera, mi rutina era trabajar por la mañana, volver a cocinar por la noche y los fines de semana tener que preparar el almuerzo. Porque, según ella, una nuera debe saber cómo mantener la cocina a pleno rendimiento. Ese domingo por la mañana, mientras limpiaba el pescado y preparaba los ingredientes para un pisto manchego y un bacalao con tomate, sonó con urgencia el teléfono de la oficina. Había un error en los documentos de pago de un proyecto de fin de mes. Tenía que ir a la oficina inmediatamente. Antes de salir le envié un mensaje a Alejandro. Cariño, este mediodía haré horas extras. Puede que llegue tarde. Por favor, comed tu madre y tú primero. Ya recogeré yo luego. El mensaje aparecía como leído. Pero no hubo respuesta. Desde la mañana hasta casi las 12 del mediodía, me senté en la sala de reuniones, ocupada corrigiendo datos y llamando a clientes. Mi estómago solo contenía un vaso de café. Al salir de la oficina, el sol abrasador me dio dolor de cabeza. La camisa se me pegaba a la espalda por el sudor y me rugían las tripas. Llegué a casa alrededor de las 12 menos 10. Nada más abrir la puerta, me recibió el aroma del bacalao y el pisto. En el comedor, doña Pilar y Alejandro ya casi habían terminado de comer. Sobre la mesa, en el plato de pescado solo quedaba la cabeza. La fuente del pisto ya estaba fría y solo quedaban un par de trozos de pan. Mi ración había sido apartada en un cuenco pequeño en una esquina de la mesa, completamente fría. Doña Pilar levantó la vista sin preguntar si estaba cansada o hambrienta. Dejó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. A estas horas recién encuentras el camino a casa. Los fines de semana la gente normal ayuda en la cocina. Tú, en cambio, te vas de paseo desde por la mañana. A mi edad todavía tengo que cocinar para Alejandro. Pareces una inquilina en lugar de una nuera. Se me hizo un nudo en la garganta. Le envié un mensaje a Alejandro desde por la mañana. Hubo una urgencia en la oficina, así que tuve que hacer horas extras. Voy a cambiarme de ropa un momento. Después recogeré la mesa y fregaré los platos. Ella soltó una risa sarcástica. Horas extras, horas extras. ¿Cuántos euros de sueldo de oficina ganas para sentir que ya sostienes el mundo entero? Descuidas los asuntos de la casa, tiene que intervenir tu suegra. Te comportas como si hubieras hecho un gran mérito. Miré hacia Alejandro. Él solo miraba hacia abajo, ocupado sacando los restos de carne de las espinas del pescado sin levantar la cabeza. Solo esperaba que dijera una palabra, que confirmara que se lo había avisado, pero guardó silencio. Sentí dolor, no por la reprimenda, sino porque la persona que amaba permitía que me humillaran de esa manera. No quería discutir. Temía que se me cayeran las lágrimas. En esta casa mis lágrimas nunca habían tenido valor. Bajé la cabeza. De acuerdo. Me cambio de ropa y vengo enseguida. Doña Pilar resopló. Recuerda, no vuelvas y te encierres directamente en la habitación como una marquesa. Esta casa no acoge a gente que solo quiere comodidades. Pasé por delante de la mesa del comedor, mirando mi plato de comida fría en la esquina. La comida fría se puede calentar, pero un corazón que ya se ha enfriado, ¿cómo se vuelve a calentar? Abrí la puerta de la habitación. Dejé mi bolso en la silla. La habitación se sentía sofocante y calurosa. Me sequé el sudor de la frente, pensando para mis adentros solo un momento, para que se me pase el mareo. Luego saldré. Me senté en el borde de la cama, quitándome los zapatos de tacón que me dolían. El sudor me corría por la nuca, empapando el cuello de mi camisa. Desde fuera se oía a doña Pilar recogiendo los platos con brusquedad, como si quisiera hacerme saber a propósito que seguía enfadada. Cogí el mando de la mesa y encendí el aire acondicionado. El sonido del motor zumbó suavemente y una brisa fresca descendió lentamente. Solo un rato me dije a mí misma, no tenía intención de descansar ni de huir de las tareas del hogar. Solo necesitaba aliviar el dolor de cabeza, cambiarme de ropa y luego fregar los platos como de costumbre.
Ese aire acondicionado lo había comprado yo después de la reforma de la casa hacía 2 años. En aquel entonces, nuestra habitación era muy calurosa. Alejandro se quejaba de que le costaba dormir. En secreto, saqué dinero de mis ahorros para comprar un aparato nuevo. Pero doña Pilar presumió ante los vecinos de que su hijo tenía éxito y era muy atento con la familia. No habían pasado ni 10 minutos desde que encendí el aire. De repente se oyó un clic y la brisa fresca se detuvo. Vi que la luz de la habitación seguía encendida. En el salón todavía se oía la televisión, el ventilador seguía girando. Significaba que no era un corte de luz. Abrí la puerta y salí. Justo al lado del cuadro eléctrico en el pasillo, doña Pilar estaba de pie con los brazos cruzados. Durante la reforma de la casa, yo misma pedí al electricista que pusiera un diferencial separado para el aire de cada habitación. Nunca imaginé que la comodidad que creé para la familia se convertiría en el arma de mi suegra para acorralarme. Hoy, doña Pilar me miraba de arriba abajo. Acabas de llegar a casa y ya te metes en la habitación a encender el aire. Los platos sin fregar, la mesa sin recoger. Tu suegra acaba de cocinar para tu marido, y tú ya estás ocupada refrescándote. Esta casa no mantiene a mujeres derrochadoras como tú. Apreté los puños contra la puerta. Solo lo he encendido un momento para no marearme. He estado haciendo horas extras todo el día con este calor. Después de cambiarme, iba a recoger todo. Ella rió sin gracia. ¿Y qué si haces horas extras? La grandeza de una mujer no está en su cargo fuera, sino en su cocina dentro de casa. Esa factura de la luz sale del sudor de Alejandro, no para que tú te tumbes bajo el aire acondicionado como una reina. Me asfixiaba el pecho al oír eso. La factura de la luz de cada mes se domiciliaba automáticamente de mi cuenta. La vitrocerámica que ella usaba para cocinar, el microondas que encendía, incluso la bombilla sobre su cabeza, todo lo pagaba yo. Pero si lo decía, Alejandro se enfadaría porque le haría quedar mal. Alejandro salió de su habitación, con el teléfono aún en la mano. Mi madre tiene parte de razón, Carmen. Acabas de llegar. Recoge la mesa y ayuda a mi madre. El aire ya lo encenderás luego. No hay que hacer un drama de esto. Lo miré fijamente, buscando un poco de piedad en sus ojos, pero no la había. Solo había molestia y la costumbre de dejar que yo cediera. Le pregunté en voz baja. Alejandro, ¿leíste mi mensaje de esta mañana? Alejandro se quedó callado un momento. Sí, ¿y qué si dijiste que llegabas tarde? Eso no significa que puedas descansar antes que mi madre. Esa frase me golpeó el pecho como una gran roca. Yo no trabajaba para huir de la cocina, solo intentaba que a esta casa no le faltara de nada. Pero lo que recibía era el diferencial bajado y un marido defendiendo a la persona que acababa de humillarme. No dije nada más. Me di la vuelta y entré en la habitación. Algo dentro de mí se acababa de apagar, más frío que la habitación que ya no tenía aire. Cerré la puerta, sin dar un portazo, pero el sonido de la cerradura se oyó gélido. En el espejo me miré. El pelo lacio por el sudor, los labios secos, los ojos enrojecidos por el cansancio. Esta mujer pensaba que, si era paciente, trabajadora y cedía mucho, su suegra la querría y su marido la entendería. Resultó que estaba muy equivocada. Me agaché, sacando una maleta marrón de debajo del armario. Sus ruedas chocaron contra las baldosas, creando un crujido seco como el sonido de una puerta vieja al abrirse después de años cerrada. No tenía prisa. Metí varios trajes de oficina, algunos vestidos sencillos, una caja con documentos personales, mi cartilla de ahorros y una pequeña bolsa con recuerdos de mi padre. Desde fuera de la puerta, se oyó la voz de Alejandro. «Carmen, ¿qué estás haciendo ahí dentro?», no respondí. Curiosamente, al doblar cada prenda, no lloré. Quizás mis lágrimas se habían agotado durante años de comer sobras frías, escuchar palabras crueles y dormir al lado de un marido cuyo corazón siempre estaba del lado de su madre. Alejandro abrió la puerta y entró. Sus ojos se fijaron en la maleta, luego frunció el ceño, otra vez enfadada solo por el aire. «Te comportas como si fuera el fin del mundo. Mi madre ya es mayor. Si habla un poco de más, cede tú y ya está. ¿Qué matrimonio no tiene roces?». Levanté la vista para mirarlo. «Para ti, todos mis problemas solo son palabras sin importancia». Alejandro se quedó callado y luego suspiró. «Estoy cansado, no exageres. Guarda la maleta, sal a comer y luego ayuda a mi madre a recoger. Los problemas de casa no hay que hacerlos grandes. Luego lo oyen los vecinos y da vergüenza». Me reí muy bajito. Incluso ahora, lo que temía eran las habladurías de los vecinos, no los sentimientos heridos de su mujer. El refrán dice que los trapos sucios se lavan en casa. Por eso, durante todo este tiempo, protegí su honor como si fuera la ropa más cara. Por desgracia, esa ropa ya estaba podrida por dentro. Doña Pilar también apareció y se quedó de brazos cruzados en el umbral. Miró mi maleta y sus labios esbozaron una sonrisa sarcástica.
¡Qué valiente! ¿Ahora te atreves a amenazar con irte? Vete. Quiero ver cuánto aguantas. Cuando salgas de esta casa, sabrás lo valioso que es el plato y el techo que te da un marido. En esta casa sobra una persona que derrocha luz y agua. Así mi carga será más ligera. Metí la última prenda en la maleta, cerré la mitad de la cremallera y cogí mi teléfono. Mi dedo se detuvo en un nombre al que hacía mucho que no llamaba. Señor Mendoza. El teléfono al otro lado fue descolgado rápidamente. Dígame, Mendoza al aparato. Respiré hondo. Señor Mendoza. Le pido el favor de que prepare los documentos para recuperar la casa de Vallecas. No voy a permitir que doña Pilar y Alejandro sigan viviendo a mi costa. Hubo unos segundos de silencio. Luego la voz del señor Mendoza sonó grave, entre la lástima y como si llevara mucho tiempo esperando esta frase. Por fin te has dado cuenta. Lo prepararé de inmediato. Tú mantén la calma y déjalo todo en mis manos. Respondí en voz baja. De acuerdo. Gracias. Alejandro me miró fijamente. Por primera vez, sus ojos mostraron confusión. Recuperar la casa. ¿Qué quieres decir? ¿A quién has llamado? ¿De qué hablas? Doña Pilar aún no lo entendía. Río con sarcasmo. Ahora vienes con el cuento de los papeles. ¿Te crees que con una llamada nos vas a asustar? Esta casa es de Alejandro. Tú solo eres la nuera que llegó después. Conoce tu lugar. Esas palabras, conoce tu lugar, me abofetearon. Durante años me obligué a conocer mi lugar como nuera, manteniendo la educación, sabiendo estar, pero parecía que en esta casa nadie recordaba su lugar para ser amable conmigo. Me puse de pie y tiré de la cremallera de la maleta hasta cerrarla por completo. Alejandro dio un paso adelante para cogerme la mano. Carmen, explícame primero qué relación tienes tú con esta casa. Retiré mi mano de la suya. Despacio, pero lo suficiente para hacerle entender que, desde ese segundo, ya no tenía derecho a sujetarme como antes. Pronto lo sabrás. La voz de doña Pilar se volvió más feroz. ¿Saber qué? No hagas teatro delante de mí. Mujer vaga y derrochadora, una nuera desagradecida. Cuando salgas, no vuelvas nunca a mendigar. La miré por primera vez sin bajar la cabeza. Tranquila, esta vez me voy para no ser una carga. Solo estoy devolviendo el ahorro que usted me acaba de enseñar. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Alejandro se quedó helado. Mientras tanto, doña Pilar apretó los labios, sin palabras para insultar. Saqué la maleta de la habitación. Las ruedas giraban sobre las baldosas. Cada vuelta parecía una cuenta atrás para los días en los que viví equivocada en mi propia casa. Arrastré mi maleta hacia el salón. El sonido era claro en medio de un silencio asfixiante. En la mesa del comedor, mi plato frío seguía abandonado en la esquina, como recordatorio de que en esta casa mi porción siempre eran las sobras. Alejandro me siguió. Su rostro empezaba a palidecer. Carmen, no hagas esto. Si hay un problema, nos sentamos a hablarlo civilizadamente. Sacar la maleta así. ¿Qué van a pensar los vecinos si te ven? Me detuve y lo miré. Todavía tienes más miedo de que te vean los vecinos que de que tu mujer sufra. Alejandro frunció el ceño, bajando la voz. Ya te dije que el problema es una tontería. Mi madre solo apagó el aire un momento. Te comportas como si te hubieran echado de casa. Doña Pilar salió del comedor con el trapo de la mesa aún en la mano. Me desafió. No uses un diferencial como excusa para el drama. Yo soy la madre en esta casa. Si veo que alguien derrocha, pues lo apago. ¿Acaso tengo que pedirte permiso? Miré a la mujer que durante años se consideró la dueña absoluta de este hogar. Estaba allí parada. Su voz seguía siendo alta. Su mirada aún me consideraba la nuera que debía someterse. Ella no sabía que las baldosas que pisaba, el techo recién reformado, la cocina donde guisaba, todo eso llevaba mi sudor dentro. Dejé la maleta cerca de la puerta y saqué una pequeña llave de mi bolso. Alejandro la miró con recelo. ¿Qué llave es esa? No respondí. Caminé en línea recta hacia el cuadro eléctrico principal cerca del pasillo. Durante la reforma, yo fui quien supervisó a los electricistas todos los días. Me sabía de memoria cada cable y cada interruptor. Antes, Alejandro estaba muy ocupado invitando a clientes. Doña Pilar decía que los asuntos de reformas eran cosa de hombres, pero al final quien pagaba, supervisaba y limpiaba el polvo era yo. Abrí la caja del cuadro eléctrico. Doña Pilar se acercó deprisa. ¿Qué vas a hacer? Bajé el interruptor principal. Toda la casa quedó a oscuras. El ventilador que giraba se detuvo de inmediato. La pantalla de la televisión se quedó en negro. Incluso la bomba de agua de atrás se silenció. El calor sofocante nos asaltó al instante, pesado como una manta húmeda echada sobre nuestras cabezas. Doña Pilar gritó: «Dios mío, ¿qué has hecho?»
Vuelve a encenderlo ahora mismo. Alejandro se abalanzó hacia adelante, pero yo ya había cerrado la puerta del cuadro eléctrico con llave. Tiró de ella con fuerza y luego me miró. Carmen, ¿te has vuelto loca? Esta es mi casa. ¿Qué derecho tienes a cortar la luz? No respondí de inmediato. Caminé hacia el patio trasero y cerré la llave de paso principal del agua. El sonido del agua en las tuberías se detuvo al instante. Volví a entrar, me paré en medio del salón y los miré a los dos. El rostro de doña Pilar estaba rojo por el calor y la ira. Eres una auténtica descarada. Siendo nuera te atreves a cortarle la luz y el agua a tu suegra. ¿Quién te crees que eres? La miré directamente a los ojos. Mi voz era muy tranquila. Yo soy la persona que paga la factura de la luz, el agua, la reforma de la casa y el aire acondicionado que usted acaba de apagar. También soy la propietaria legal de esta casa. La sala se sumió en el silencio de inmediato. Alejandro se quedó atónito. ¿Qué has dicho? Doña Pilar soltó una risa sarcástica, pero su risa ya no era tan segura como antes. Hasta para mentir hay que saber. Esta casa es de Alejandro. Me dijo que la compró a plazos, que la reformó para su madre. Tú no has aportado ni un céntimo. No te atribuyas méritos. Giré la cabeza hacia Alejandro. Su rostro estaba cada vez más pálido. Él sabía perfectamente que esta casa nunca había estado a su nombre. También sabía que, antes de casarnos, le conté que mi padre me había dejado una casa antigua en Vallecas. Pero él me pidió que no se lo dijera a su madre, por miedo a que ella se sintiera inferior porque su hijo aún no tenía nada. Estuve de acuerdo, qué estúpida fui. Pensé que proteger la dignidad del marido era parte de mantener la felicidad de la familia. Alejandro, dile a tu madre de quién es esta casa. Alejandro tartamudeó. Pasó mucho tiempo sin que saliera ni una sola palabra. Doña Pilar miró bruscamente a su hijo. Alejandro, ¿es verdad lo que dice? Contesta, hijo. Alejandro bajó la cabeza. Su silencio fue una respuesta. Doña Pilar se tambaleó un paso hacia atrás. Su mano agarró el respaldo de la silla. El sudor empezaba a empaparle la frente. La casa sin ventilador, sin luz, sin agua, de repente se sentía tan estrecha y asfixiante. Arrastré mi maleta acercándome a la puerta. Les doy a usted y a Alejandro 7 días para hacer las maletas. A partir de hoy, no pagaré ni un céntimo más de luz, agua, comida, deudas ni de cualquier otro gasto en esta casa. Alejandro se acercó, su voz se suavizó. Carmen, no hagas esto. Los problemas se pueden hablar. Nosotros, como marido y mujer, podemos hablarlo despacio. Miré su mano extendida, la misma mano que antes sostenía el móvil mientras su madre me insultaba como si fuera una extraña. Ya es demasiado tarde. La voz de doña Pilar temblaba. ¿De verdad nos vas a echar de esta casa? Me colgué el bolso al hombro. Mi mano sujetó el asa de la maleta y pronuncié cada palabra con claridad. No soy yo quien les echa, usted me enseñó que esta casa no acoge a personas derrochadoras. Así que le devuelvo una casa tal como usted desea. Sin aire acondicionado, sin televisión, sin agua para gastar a su antojo, y sin una nuera a la que poder humillar. Abrí la puerta y salí. A mis espaldas, la voz de Alejandro decía mi nombre con pánico, mientras la voz de doña Pilar sonaba débil en la habitación a oscuras. El sol en el patio seguía abrasando, pero por primera vez en años sentí que podía respirar. Salí por la verja, arrastrando la maleta por la callejuela. El calor de la tarde se reflejaba en los tejados de chapa a ambos lados de la calle, creando un bochorno tan agobiante que parecía que el mundo entero estaba metido en un horno. Sin embargo, en comparación con el salón oscuro que dejaba atrás, este calor exterior resultaba mucho más aliviador. Pedí un taxi. El conductor me miró y debió suponer que acababa de pasar algo, así que solo preguntó en voz baja. ¿A dónde vamos, señora? Me quedé callada. Esa simple pregunta en ese momento no pude responderla de inmediato. Durante años pensé que esa casa era mi hogar, a pesar de que allí rara vez alguien me recibía con una buena palabra. Di el nombre de un pequeño hotel en el centro de la ciudad, en plena Gran Vía, donde la empresa solía reservar habitaciones para los clientes. El coche avanzó, dejando atrás el barrio que ya me era tan familiar. Por el espejo retrovisor vi a Alejandro correr hasta la verja y detenerse. No me persiguió. Tal vez seguía pensando que solo me iba unos días y que volvería por mi cuenta, tragándome todo el dolor en silencio, como siempre había hecho. Apoyé la cabeza en el asiento, mirando el tráfico exterior. La gente se apresuraba adelantándose unos a otros. Todos tenían un destino. Yo, en cambio, por primera vez después de 4 años siendo esposa, tenía que aprender a caminar hacia mí misma. El hotel no era muy lujoso, pero estaba limpio y era tranquilo. El recepcionista me miró con compasión al ver que mis manos temblaban un poco al firmar el registro. Entré en la habitación y cerré la puerta. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar el soplo constante del aire acondicionado.
Me senté en la cama mirando la maleta a mi lado. No estaba la voz de doña Pilar llamando desde la cocina, no estaba la voz de Alejandro quejándose, pidiéndome que no enfadara a su madre. No había nadie preguntando por qué aún no había fregado los platos, por qué no había tendido la ropa, por qué volvía tarde del trabajo. Por primera vez, el silencio no me hacía sentir sola. Me daba espacio para respirar. Me di una ducha, me puse ropa limpia y pedí que me subieran un caldo de pollo caliente. Cuando el camarero lo trajo, aún humeaba. El aroma reconfortante inundó la habitación. Al coger la cuchara, de repente sentí calor en los ojos. Solo era un caldo normal y corriente, pero me lo comí como alguien a quien hacía mucho tiempo que no trataban bien. Recordé los primeros tiempos como nuera. La cocina en casa de Alejandro por aquel entonces era muy vieja. Las paredes estaban ennegrecidas por el humo, el fregadero goteaba. Cada vez que llovía fuerte, el patio trasero se inundaba. Gasté dinero en reformar la cocina, cambiar las tuberías, comprar una nevera nueva, incluso cambiar el juego de comedor. Pero delante de doña Pilar, dejé que Alejandro dijera que todo se había pagado con sus ahorros. Cuando el técnico instaló el aire acondicionado nuevo, doña Pilar sonrió con orgullo ante los vecinos. Mi hijo es tan bueno, recién casado, y ya reforma la casa para su madre. Yo, que estaba lavando vasos en la cocina, solo sonreía al oírlo. Por aquel entonces pensaba que marido y mujer eran un solo ente. El esfuerzo de cualquiera de los dos era un esfuerzo conjunto. Mientras la familia estuviera en paz, no me importaba sacrificarme un poco. Pero poco a poco, ese sacrificio se convirtió en la obligación de ceder toda la vida. Pagaba la luz, ella decía que yo era derrochadora. Daba dinero para la compra, ella decía que yo no sabía administrar. Trabajaba para ganar dinero. Ella decía que descuidaba la cocina. Estaba en casa cocinando. Ella decía que yo no aportaba nada. Dicen que ceder una vez trae mucha paz. Yo había cedido no sé cuántas veces, pero ninguna paz llegó. Lo único que conseguí fue que mi corazón se hiciera jirones. Mi móvil vibró. Era el señor Mendoza. Descolgué. Su voz sonaba grave y serena. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás a salvo? Estoy en un hotel. Estoy bien. Él se quedó callado un momento, y luego dijo: los papeles de la casa están completos. Es una propiedad heredada de tu padre antes del matrimonio. Nadie tiene derecho a reclamarla. Mañana enviaré la notificación oficial. Tú mantente tranquila. Miré por la ventana. La ciudad ya estaba bañada por las luces nocturnas. Las estelas luminosas en las calles parecían pequeños ríos. Señor Mendoza, ¿me equivoqué? Si desde el principio hubiera sido sincera, quizás no me habrían tratado así. Su voz se suavizó. Carmen, las buenas personas no necesitan saber que tienes dinero para tratarte bien. En cambio, los que tienen mal corazón, aunque les entregues toda tu fortuna, siempre sentirán que es poco. No pude responder. Esa frase dio justo en la herida más profunda de mi corazón. Al colgar el teléfono, abrí la pequeña bolsa con los recuerdos de mi padre. Dentro había una foto antigua. Mi padre estaba parado frente a la entrada de Valera Construcciones S.A., cuando la empresa acababa de ser fundada. En el reverso de la foto, mi padre había escrito una frase: hija mía, vivir con humildad es bueno, pero nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad. Leí esa frase una y otra vez. Mis lágrimas finalmente cayeron, pero ya no eran lágrimas de debilidad. Sentí como si una lluvia limpiara el polvo que llevaba tanto tiempo pegado en mi corazón. Me quité la alianza del dedo anular. El anillo había dejado una marca pálida, como el rastro de los años en los que creí tener una familia. Dejé el anillo sobre la mesa, junto al tazón de caldo ya vacío. Esa noche no me dormí enseguida. Me quedé tumbada escuchando el zumbido regular del aire acondicionado. Ya no sentía culpa por disfrutar del fresco. Ya no tenía miedo de que apagaran el diferencial. Ya no había obligación de esperar permiso para cuidarme a mí misma. Afuera, Madrid seguía caluroso. Pero dentro de mi corazón, una nueva puerta acababa de abrirse. Me desperté cuando la luz del sol se coló por la rendija de la cortina, creando un haz de luz amarilla en el suelo. Esa noche no dormí profundamente, pero por extraño que parezca, ya no me sobresaltaba el ruido de los platos ni los gritos de doña Pilar desde la cocina. La habitación del hotel era tan tranquila, solo se oía el débil murmullo del tráfico a lo lejos. Cogí el móvil. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas. 17 de Alejandro, 9 de doña Pilar. Había 3 mensajes de voz y varios de texto. Algunos culpaban, otros suplicaban, otros daban órdenes. Abrí el primer mensaje de Alejandro. ¿Dónde estás? No hagas grande el problema. Vuelve a encender la luz y el agua. Volvemos a casa y hablamos. El segundo mensaje era más suave.
Sé que ayer mi madre se pasó de la raya, pero tú tampoco deberías haber cortado la luz y el agua. Mi madre es mayor, no va a aguantar este calor. Lo leí y solo pude esbozar una sonrisa amarga. Cuando volvía de hacer horas extras al mediodía muerta de calor y su madre apagó el aire, él dijo que su madre tenía razón. Ahora que su madre tenía calor, de repente recordaba que era mayor. Hice clic en el mensaje de voz de doña Pilar. Su voz era ronca, pero seguía con ese tono característico de queja mezclada con reproche. Carmen, vuelve a dar la luz y el agua. Soy mayor. ¿Cómo voy a aguantar este calor? Ayer solo fue un momento de enfado. ¿Por qué exageras tanto? La casa está a oscuras, no hay agua. Qué dura eres. Dejé el móvil en la mesa. De repente resonó en mi cabeza la frase que ella había dicho. Esta casa no acoge a mujeres derrochadoras como tú. Ayer era tan arrogante. Esta mañana, al no tener ventilador ni agua, recién se acordaba de los vínculos familiares. Justo en ese momento, llamó un número desconocido. Al principio dudé en contestar, pero vi que el prefijo me resultaba familiar. Contesté. Dígame, soy Carmen. Soy Rosa, la vecina de al lado de tu suegra. Me senté recta de inmediato. Ah, sí, señora Rosa. ¿Qué ocurre? La voz de Rosa bajó, como si temiera que alguien la oyera. Desde por la mañana hay mucho jaleo en tu casa. Doña Pilar está gritando en la puerta. Dice que eres una nuera cruel, que te atreviste a cortarle la luz y el agua. A mí no me pareció bien oírlo, así que te llamo. ¿Estás bien? Me quedé callada unos segundos. En aquel barrio no se podían ocultar los secretos. Antes, lo que más temía era que la gente cotillara sobre mí. Ahora me daba cuenta de que lo aterrador no era la boca de los demás, sino vivir amargada demasiado tiempo solo por miedo al que dirán. Estoy bien, señora Rosa. Solo un poco cansada. Rosa suspiró. Llevo viviendo al lado muchos años. Sé que has tenido mucha paciencia. Te he visto llegar a las 10 de la noche trayendo la compra. Y tu suegra aún así te regañaba en la puerta. Hasta los de fuera nos da pena verlo. Imagínate a ti. Bueno, hija, haz lo correcto. No dejes que los demás te sigan pisoteando. Una sencilla frase de una vecina hizo que me escocieran los ojos. Resulta que no es que nadie lo viera, solo que yo me engañaba a mí misma pensando que ceder traería la paz. Tras colgar el teléfono me lavé la cara, me puse ropa formal y pedí un taxi hacia la oficina del señor Mendoza. Su despacho estaba en una calle tranquila en el barrio de Salamanca, sin grandes carteles, solo con una pequeña placa de bronce con el nombre del bufete. Al entrar, un secretario ya estaba de pie para recibirme, como si supiera que iba a llegar. El señor Mendoza estaba sentado en su despacho. Tenía más canas desde la última vez que nos vimos. Sobre su mesa había una pila de carpetas azules. A su lado, una taza de café aún humeante. Siéntate, muchacha. Me senté. Él empujó la carpeta hacia mí. Las escrituras de la casa en Vallecas, el contrato de compraventa y los documentos que prueban que el inmueble es un bien privativo anterior al matrimonio, está todo completo. Lo abrí y lo miré. Mi nombre estaba impreso claramente en cada hoja, Carmen Valera. No Alejandro Ramos, no Pilar Navarro. Sin embargo, durante años había vivido en mi propia casa como una invitada. El señor Mendoza me miró, con voz suave. Enviaré la notificación formal de desalojo a Alejandro y a su madre. El plazo de 7 días para recoger sus cosas es más que razonable. En cuanto al divorcio, si ya estás decidida, prepararé la demanda. Asentí lentamente. Sí, quiero divorciarme. Pronunciar esas palabras hizo que me doliera el corazón. Al fin y al cabo, Alejandro fue alguna vez la persona a la que amé, la persona que pensé que me acompañaría toda la vida. Pero amar a alguien no significa tener que permitir que toda su familia te pisoteara. El señor Mendoza puso un poder notarial delante de mí. Firma aquí. A partir de ahora, de todos los asuntos relacionados con esta casa me encargaré yo. No tienes que volver a escuchar sus groserías. Cogí el bolígrafo. Me temblaba un poco la mano, pero mi firma quedó muy clara. El señor Mendoza miró la firma y dijo en voz baja: Carmen, recuperar tu casa es lo correcto. Pero recuerda cuidar tu corazón. No dejes que la herida te convierta en alguien como ellos. Miré por el ventanal de cristal. El mediodía volvía a ser abrasador, bañando la calle con una luz cegadora. Antes pensaba que debía aguantar el calor, el dolor, las palabras crueles para mantener un hogar. Pero hoy me daba cuenta de que el verdadero hogar no es un edificio imponente, sino un lugar donde la gente no es capaz de lastimarte. Metí las copias de los documentos en mi bolso. Mi móvil volvió a vibrar. Esta vez era Alejandro. Miré la pantalla unos segundos y luego le di la vuelta al teléfono. Había llamadas que, de ser contestadas, solo me debilitarían. Y después de años de ser débil,
por fin debía aprender a quererme a mí misma primero. El señor Mendoza me sirvió un poco más de café. El aroma en aquella habitación tranquila me calmó un poco. En la pared de enfrente colgaba una foto antigua. En esa foto, mi padre, don Arturo, estaba de pie junto al señor Mendoza y otros socios durante los inicios de Valera Construcciones S.A. En aquel entonces, mi padre aún tenía el pelo negro, una sonrisa afable, pero una mirada penetrante. Miré esa foto durante mucho tiempo. Mi padre me dijo una vez: hay dos cosas en la vida que no se deben exhibir a la ligera, el dinero y las heridas. Presumir de dinero atraerá la codicia. Mostrar las heridas no siempre despertará simpatía, a veces solo se convertirá en motivo de burla. Después de que mi madre falleciera, mi padre hizo el papel de ambos para mí. Levantó Valera Construcciones desde una pequeña ferretería en Getafe, basándose en la confianza. Una vez le pregunté por qué, siendo rico, a veces aún comíamos un simple cocido modesto. Él se rió. Hija, tener dinero no significa tener clase. La persona que puede mantener su integridad es la verdaderamente honorable. Cuando enfermó gravemente, me llamó a su habitación, me cogió la mano y me dio sus últimas instrucciones. Me legó las acciones de la empresa, la casa de Vallecas y otros bienes. Pero también quería que trabajara desde abajo, que experimentara los altibajos y aprendiera a juzgar a las personas con mis propios ojos. Mi padre temía que, si vivía demasiado cómoda, no sabría distinguir quién me quería de verdad y quién solo buscaba la sombra del dinero. Seguí el consejo de mi padre. Tras su muerte, no asumí mi cargo en Valera Construcciones. Me postulé como directora financiera en una empresa filial, forjando mi carrera por mis propios méritos. Por fuera solo era Carmen Valera, una mujer normal, sin coche de lujo, sin ropa de marca, sin chofer. Conocí a Alejandro cuando gestionaba un préstamo de capital para una empresa. Entonces él era un empleado de ventas novato. Sus camisas siempre estaban impecablemente planchadas, hablaba con educación y a menudo ayudaba a los demás a cargar documentos. Cuando Alejandro me llevó a conocer a su madre, doña Pilar me miró de arriba abajo y preguntó sin rodeos: ¿en qué trabajan tus padres? ¿Dónde tienes la casa? Las chicas de hoy en día son muy listas, no tienen nada, pero quieren aprovecharse de los chicos de ciudad. Me quedé de piedra. Pero en ese momento Alejandro me cogió la mano por debajo de la mesa y dijo: mamá, no digas eso. Carmen es buena persona. La quiero por cómo es, no por su dinero. Solo por esa frase, creí haber elegido al hombre adecuado. Quizás las mujeres, cuando nos enamoramos, nos ablandamos fácilmente con esas cosas. Una sola defensa al principio es suficiente para hacernos olvidar muchas cosas a las que deberíamos prestar atención. Antes de casarnos, le dije a Alejandro que mi padre me había dejado en herencia una vieja casa en Vallecas. Alejandro se quedó en silencio mucho tiempo y luego dijo: no se lo digamos a mi madre todavía. Toda su vida solo ha querido ver que su hijo tuviera algo de valor. Si se entera de que la casa es tuya, se pondrá triste y pensará que yo no valgo para nada. Por pena a él asentí. Pensé que marido y mujer eran uno solo. Quien estuviera delante o detrás no importaba. Dejé que Alejandro le dijera a su madre que había comprado la casa a plazos y que la reformaríamos juntos. Cuando doña Pilar presumía orgullosa de su maravilloso hijo, yo solo sonreía en silencio. Desde entonces, la imagen de Alejandro como el pilar de la familia se hizo más grande, mientras que yo me hacía cada vez más pequeña a los ojos de mi familia política. Doña Pilar estaba cada vez más convencida de que su hijo era increíble y consideraba que yo tenía suerte de haber entrado en su familia. Alejandro, que al principio se sentía incómodo, con el tiempo se acostumbró. Se acostumbró a los halagos de su madre, se acostumbró a dejar a su esposa en un segundo plano, se acostumbró a recibir elogios por un esfuerzo que no era suyo. El señor Mendoza me miró como si pudiera leer mis pensamientos. No te culpes del todo. Ocultaste tu identidad porque querías vivir con autenticidad. Los que te trataron mal tomaron su propia decisión. Bajé la cabeza y rocé el borde de la taza. Pero ojalá me hubiera dado cuenta antes. El señor Mendoza suspiró. Cualquiera que haya sido herido desea haber sido más listo desde el principio, pero la vida nunca nos enseña hasta que lo sufrimos. Lo importante es que, después de haber aprendido, no permitas que otros te arrastren al mismo pozo. Esa frase me recordó a mi padre. Mi padre solía decir que por muy bien que escondas algo podrido, el olor acabará notándose. Solo que no esperaba que, cuando ese olor se notara, mi corazón fuera el primero en ser apuñalado. Volví a mirar el documento. El nombre de Carmen Valera estaba impreso muy claramente. Ya no era la sombra detrás de Alejandro Ramos, ni la nuera a la que doña Pilar llamaba derrochadora, ni la mujer que tenía que mendigar unos minutos de aire acondicionado tras hacer horas extras. Era la hija de mi padre, que trabajaba con su propio esfuerzo, que cargaba con todo por sí sola,
y que ahora tenía que levantarse con su propia fuerza. De camino al hotel desde la oficina del señor Mendoza, pasé por una hilera de árboles cuyas flores púrpuras caían en la acera. El sol seguía abrasando, pero mi corazón ya no sentía que se quemara como el día anterior. Quizás cuando alguien sabe quién es, no se doblega tan fácilmente ante los insultos de los demás. Esa tarde regresé al hotel con una pila de documentos en la mano. Madrid seguía caluroso, pero mi corazón estaba frío de una manera diferente. No por el aire acondicionado, sino por el sentimiento que te invade cuando empiezas a dudar de todo lo que una vez creíste. Abrí el portátil y accedí a la cuenta bancaria conjunta que compartíamos. Esa cuenta la había abierto yo. Alejandro solo tenía una tarjeta adicional. Antes, cada vez que veía que el saldo disminuía, pensaba que necesitaba dinero para invitar a clientes, comprar regalos para socios o ayudar a su madre. Nunca preguntaba por miedo a destruir la confianza entre nosotros, pero hoy esa confianza ya estaba rota. Revisé cada transacción. Había una transferencia por una cantidad bastante grande hacía cosa de una semana. El concepto era impreciso. Gastos personales. El destinatario era una joyería en el barrio de Salamanca. Mi corazón latió con dolor. Alejandro nunca me había comprado nada allí. Nuestra alianza de boda era solo un sencillo anillo de oro liso para el que incluso yo había puesto dinero. Llamé a un conocido que trabajaba en el sector financiero para pedirle que lo investigara. En menos de una hora, esa persona me envió la foto de la factura. Un anillo de diamantes de 10.000 euros. El nombre de la persona que recogió el artículo era Lucía Montes. Me quedé paralizada frente a la pantalla. Ese nombre no me resultaba desconocido. Alguna vez había oído a Alejandro mencionar a Lucía como una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba en una inmobiliaria. Una vez, su teléfono se iluminó a medianoche. Vi el nombre Proyecto Lucía en la pantalla. Alejandro le arrebató el teléfono de inmediato, riendo nerviosamente y diciendo que un cliente se había equivocado al mandar un mensaje. En ese momento le creí. Recordé las noches en las que recibía llamadas en el balcón. Su voz era muy baja, pero su tono se suavizaba. Muy diferente a cuando hablaba conmigo. Recordé varias veces que sus camisas olían a un perfume de mujer dulce y fuerte. Me decía que había estado con un cliente en un restaurante lleno de gente y que el olor se le había pegado. También le creí. Un día, doña Pilar, mientras limpiaba verdura en la cocina, soltó de repente: "Ahí fuera hay muchas mujeres que saben comportarse mejor que tú con hombres como Alejandro. Cuida bien de tu marido. No te creas que por tener un papel de matrimonio ya estás a salvo". En ese momento pensé que solo me odiaba y que decía eso a propósito para herirme. Ahora lo entendía todo. Tal vez ella sabía mucho más de lo que aparentaba. Abrí la galería de fotos antiguas en mi móvil, donde guardaba algunas fotos que Alejandro me había enviado por error. En una foto de una fiesta, el reflejo en un cristal de la esquina de la habitación mostraba la sombra de una mujer con un vestido rojo sentada muy cerca de él. Antes me reía de mí misma por ser demasiado desconfiada. Resulta que las mujeres a veces no son desconfiadas, simplemente su corazón ya ha escuchado lo que la lógica intenta silenciar. Alejandro no solo permitía que su madre me humillara, sino que también usaba nuestro dinero conjunto para comprar un anillo a otra mujer. Mientras tanto, yo ayer al mediodía había encendido el aire menos de 10 minutos tras hacer horas extras y ya me llamaban derrochadora. Al pensar en eso me reí. Una risa acompañada de lágrimas que cayeron sobre el teclado del portátil. Es cierto que en este mundo hay cosas que suenan a broma, pero el dolor es real. Yo, que ahorraba cada céntimo de la compra, que al comprar pescado tenía que elegir el que tenía el precio exacto, que hasta para comprar fruta tenía que escoger el tipo que le gustaba a doña Pilar. Mientras él era tan generoso con los demás usando el dinero fruto de mi sudor, no llamé a Alejandro para exigirle una explicación, tampoco busqué a Lucía Montes para enfrentarme a ella. Ya había pasado la edad de tener que gritar por la calle para demostrar mi estatus de esposa legítima. Cuando una mujer es traicionada, si todavía mantiene la cordura, su silencio a veces es más aterrador que una tormenta de ira. Simplemente guardé todos los justificantes de transacciones y facturas en una carpeta especial. El nombre de la carpeta era Cosas que recordar. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la ventana, me llegó una extraña notificación. Quién sabe lo torpe que era Alejandro, pero su cuenta de mensajería seguía sincronizada en la vieja tablet que yo me había llevado. Un mensaje de Lucía Montes apareció en la pantalla. ¿Ya has arreglado las cosas con tu mujer? No quiero esperar eternamente. Tu madre me dijo que, en cuanto ella se vaya, podré mudarme a esa casa. Leí la frase una y otra vez. Se me quedaron las manos frías. Así que no era solo Alejandro. Doña Pilar también había planeado ya reemplazarme por otra persona. Apagué la pantalla de la tablet y me quedé sentada largo rato en la oscuridad. Afuera,
los coches seguían yendo y viniendo, la ciudad seguía brillando. Pero en mi interior, los últimos restos de amor por Alejandro se apagaron en silencio. Exactamente igual que el aire acondicionado de mi habitación ayer al mediodía. A la mañana siguiente, llevé todos los comprobantes impresos. Los metí en una fina carpeta y se los enseñé al señor Mendoza. Ya no quería seguir suponiendo. Durante años viví con demasiada confianza. Ahora era el momento de ver las cosas por escrito. El señor Mendoza se puso las gafas, revisando hoja por hoja. Su ceño se fruncía cada vez más. Carmen, aparte del dinero para comprar ese anillo, hay muchas transferencias pequeñas pero regulares. El destinatario no es Alejandro, sino una cuenta a nombre de Carlos Ramos. Me quedé callada. Carlos era el hermano menor de Alejandro, 7 años más joven. En casa, doña Pilar lo mimaba como si fuera de cristal. Si Alejandro se equivocaba, aún le reñía. Pero a Carlos nunca. No terminó los estudios. Cambiaba de trabajo constantemente. A veces vendía cosas por internet, a veces ayudaba a un amigo como corredor de fincas, a veces decía que quería abrir un bar. Cada intento duraba unos meses y luego lo dejaba. Delante de mí, Carlos siempre era muy dulce. Ay, cuñada, eres buenísima. Ya verás. Cuando tenga éxito, te compraré un bolso de marca. Yo solo sonreía. No necesitaba bolsos caros suyos. Solo esperaba que dejara de dar problemas a su madre para que la casa estuviera más tranquila. Pero a mis espaldas, una vez le oí decir a un amigo por teléfono: mi cuñada es muy ingenua. Le dices cualquier cosa y obedece. Esta casa la mantiene mi hermano mayor. Ella no es nadie. Esa vez me entristeció escucharlo, pero lo ignoré. Pensé que era joven y hablaba sin pensar. Nunca imaginé que esa actitud se estaba alimentando con mi dinero. El señor Mendoza señaló una transacción. Esta tiene como concepto gastos médicos de doña Pilar, pero el mismo día ese dinero se transfirió de nuevo a la cuenta de Carlos. Recordé el día que doña Pilar se quejó de mareos, que iba a comprar vitaminas y al médico. Le di 250 euros, e incluso le dije que si necesitaba más, me lo dijera. Por la noche aún me insultaba por comprar uvas demasiado caras. Decía que una mujer que no sabe administrar el dinero acabará en la ruina. La segunda hoja era dinero para la fiesta familiar por parte del padre de Alejandro. Le di 500 euros para que pudiera preparar un buen banquete. Pero ese día solo hubo un guiso barato, tortilla y algo de embutido. Ella dijo que había que ahorrar porque eran tiempos difíciles. El resto del dinero también se transfirió a Carlos. La tercera hoja era el dinero para arreglar el tejado del patio. Recordaba perfectamente que el techo nunca se arregló. Seguía goteando igual. Cuando llovía, aún tenía que poner un cubo. Pero el dinero también desapareció. Sonreí amargamente. Así que durante todo este tiempo, cada vez que faltaba dinero en casa, me regañaban por ser derrochadora. Resulta que el dinero volaba hacia otra parte. Ahora todo estaba claro. El señor Mendoza me miró con lástima. Justo en ese momento, sonó mi móvil con un número desconocido. Puse el altavoz. Se oyó la voz áspera de un hombre. Usted es la cuñada de Carlos, ¿verdad? Dígale que si en 3 días no paga la deuda, iremos a su casa. La deuda no es pequeña. Que no se crea que puede huir. Pregunté con calma. ¿De cuánto es la deuda? Casi 15.000 euros, y entre apuestas deportivas online y prestamistas con intereses usureros. Arréglenlo ustedes. Y colgué. La habitación se quedó en silencio un instante. 15.000 euros. Esa cifra fue como otra bofetada. No porque me importara el dinero, sino porque me asqueaba la forma en que consideraban el fruto de mi trabajo como un pozo sin fondo. Mi suegra podía apagar el aire acondicionado por lástima a la luz, pero en secreto desviaba dinero para el hábito de juego de su hijo menor. Recordé que una medianoche Carlos volvió con el rostro pálido. Doña Pilar tiró de él hacia la cocina y hablaron en voz baja, creyendo que yo no los oía. No se lo digas a tu hermano, ya me encargo yo. Luego le digo a Carmen que necesito un extra para la compra. Después, salió a verme con cara de cansancio. Carmen, este mes tienes que añadir un poco para la compra. Los precios han subido, todo está muy caro. Tú que trabajas también tienes que saber ayudar a tu marido. Le di un dinero extra, e incluso le pedí disculpas porque sentía que no ayudaba lo suficiente. Dicen que el hijo se echa a perder por la madre y el nieto por la abuela. Yo no me atreví a decirlo, pero en mi interior lo sabía. Carlos estaba arruinado, en parte, porque doña Pilar siempre lo protegía. Tapaba sus errores, pagaba sus deudas, defendía su insolencia, mientras a mí, que llenaba esos agujeros, me llamaban derrochadora. Esa tarde le envié un mensaje breve al señor Mendoza. A partir de hoy retiro toda la ayuda financiera a la familia de Alejandro. El que deba, que lo pague. Quien siembra, cosecha. Tras enviar ese mensaje,
Mi corazón se sintió tranquilo. No había satisfacción, ni lástima. Solo que, después de años de ser la sombra que lo sostenía en secreto, por fin me apartaba para dejar que esa casa soportara su propia carga. Tras decidir cortar todas las ayudas económicas, dejé de contestar al teléfono a doña Pilar. Las llamadas de Alejandro también se espaciaron, pero sabía que no era porque lo hubiera entendido, sino porque estaba demasiado ocupado con un problema mucho mayor. Materiales Ibéricos S.L., el lugar donde Alejandro trabajaba, estaba atravesando graves dificultades financieras. No me enteré por rumores, sino por datos y cifras claras en mi escritorio. Materiales Ibéricos solía ser un proveedor de materiales de construcción con cierto prestigio, especialista en hierro, cemento y suministros para proyectos de viviendas. Hace unos años el negocio iba bien, pero últimamente se habían expandido demasiado rápido. Las deudas se acumulaban y la gestión era laxa. El dinero salía como agua entre los dedos. Alejandro era el responsable de ventas a grandes proyectos y estaba muy orgulloso de su puesto. Al volver a casa, solía decirle a su madre con un tono a medias presuntuoso y a medias modesto: «Mamá, tranquila, si consigo este proyecto con Valera Construcciones, el puesto de gerente es mío». Doña Pilar lo escuchaba con los ojos brillantes. Iba a todas partes presumiendo ante las vecinas de que su hijo pronto ascendería, que iba a encargarse de un gran proyecto y que su suerte iba a cambiar. Una vez llegó a decir justo delante de mí: «Una mujer inteligente debe saber apoyarse en un marido como este». Poder vivir en una casa bonita gracias a Alejandro es una bendición para 3 generaciones. En ese momento, yo estaba lavando la verdura en la cocina. El agua que corría por mis manos se sentía fría. Solo esbocé una leve sonrisa, sin responder. Esa casa bonita era mía. Pero a sus ojos, yo solo era una afortunada que se aprovechaba del éxito de su hijo. El proyecto en el que Materiales Ibéricos tenía puestas todas sus esperanzas era un paquete de suministro de material para el nuevo complejo de almacenes de Valera Construcciones en Getafe. El valor del contrato superaba los 600.000 euros. Si lo lograba, Materiales Ibéricos tendría fondos para saldar sus deudas. Alejandro se apuntaría a un gran triunfo, y doña Pilar tendría tema para presumir de nuevo ante las vecinas. Esa tarde recibí una llamada del señor Ortega, el director general que me había sustituido al frente de Valera Construcciones mientras yo elegía vivir de forma sencilla. «Señora Carmen, la propuesta de Materiales Ibéricos tiene problemas. Creo que debería revisarla usted misma». Llegué a la oficina de Valera Construcciones cuando la ciudad apenas encendía sus farolas. El edificio en el Paseo de la Castellana estaba iluminado, pero no era ruidoso. Subí en el ascensor privado a la planta 12. El señor Ortega ya me estaba esperando en la pequeña sala de juntas. Ante él había una gruesa pila de documentos. Me presentó los informes uno por uno. Los precios de los materiales que ofrecen están muy por encima de los del mercado. Varias facturas de compras tampoco cuadran. Especialmente la parte gestionada por Alejandro Ramos, que muestra partidas infladas por gastos de representación y comisiones injustificadas. Abrí hoja tras hoja. Las frías cifras estaban expuestas, pero detrás de cada línea reconocía la avaricia. Gastos por comidas con clientes, regalos, atenciones a socios, todo en cifras redondas demasiado elevadas. Alguien inexperto podría pasarlas por alto, pero para mí, los números demasiado redondos suelen ser las partes más turbias. Me detuve en una partida de gastos de más de 18.000 euros bajo el concepto de apoyo para aceleración de contratos. La persona que había aprobado la propuesta internamente: Alejandro Ramos. El señor Ortega observó la expresión de mi cara y preguntó: «¿Quiere que rechacemos directamente a Materiales Ibéricos?» Cerré la propuesta. «Aún no». Él se sorprendió un poco. Continué: «Deje que completen los documentos. Invite a los representantes de Materiales Ibéricos a venir en persona. Quiero escuchar las explicaciones de boca del propio Alejandro». El señor Ortega asintió sin hacer más preguntas. Llevaba mucho tiempo trabajando con mi padre y conocía mi forma de actuar. No me gusta atacar a la gente antes de que muestren sus propias fisuras. Hay cosas que, si dejas que sigan su curso natural bajo la luz, acaban dejando al culpable sin lugar donde esconderse. Esa noche, recibí un mensaje de Rosa, la vecina. Me dijo que en los últimos días el ambiente en casa de doña Pilar estaba muy tenso. Carlos había desaparecido. Los cobradores no paraban de llamar. Alejandro volvía a casa a altas horas de la noche con cara de preocupación. Y doña Pilar seguía intentando presumir ante los vecinos de que su hijo pronto firmaría un gran contrato y que enseguida todo iría bien. Al terminar de leer dejé el teléfono. ¡Qué lástima! Aún creía que el árbol en el que se apoyaba era un roble gigante, sin saber que las raíces ya estaban podridas por dentro. Alejandro pensaba que el proyecto de Valera Construcciones era su salida. No sabía que esa puerta se abriría o se cerraría, al final,
por decisión de la esposa a la que le habían apagado el aire acondicionado a mediodía. A la mañana siguiente, el señor Ortega me informó de que Alejandro, por iniciativa propia, había solicitado una reunión con la dirección de Valera Construcciones. Su tono, a través de la secretaria, sonaba apremiante, pero todavía intentaba mantener la imagen de un negociador seguro de sí mismo. Revisé el calendario y le dije: programe la reunión para el jueves en la sala de juntas de la planta 12. Yo asistiré. El señor Ortega preguntó: ¿en nombre de quién, señora? Miré por la ventana. El atardecer empezaba a caer sobre los tejados de la ciudad. En algún lugar, doña Pilar probablemente seguía contando a alguien lo maravilloso que era su hijo y cómo yo era una nuera sin vergüenza. En nombre de la empresa respondí: no hace falta que presente quién soy. Quiero que Alejandro entre en esa sala con lo que le quede de su seguridad. Quiero que él mismo abra su propuesta, que vea cada una de sus firmas y que escuche las cifras que creyó poder ocultar. Dicen que al final se coge antes al mentiroso que al cojo, pero a lo que Alejandro va a tener que enfrentarse no es a la policía, sino a la verdad. Agarré el bolígrafo y firmé la orden de revisar toda la propuesta de materiales ibéricos. El trazo fue ligero, pero sabía que desde ese momento el salvavidas de Alejandro empezaba a pincharse. El jueves por la mañana llegué a Valera Construcciones más temprano de lo habitual. La ciudad acababa de superar el calor matutino. Las cristaleras de los altos edificios reflejaban una luz cegadora. Llevaba un traje de chaqueta beige, el pelo recogido de forma pulcra y poco maquillaje. No para presumir, sino para recordarme a mí misma que hoy no venía como una esposa herida, sino como la responsable de un proyecto importantísimo. La sala de la planta 12 estaba lista. Sobre la mesa reposaban la propuesta de materiales ibéricos, el estudio de precios del mercado, las facturas sospechosas y el informe de auditoría interna. Me senté en la silla principal. A mi derecha el señor Ortega, a mi izquierda el jefe de la asesoría jurídica. Nadie hizo mención a mis asuntos personales. Aquí todo se tenía que hablar con cifras. Se abrió la puerta. Alejandro entró con 2 empleados de materiales ibéricos. Llevaba una camisa blanca, corbata azul oscuro, y sostenía una pila de documentos. Su cara parecía más delgada, pero seguía forzando una sonrisa amable. Esa sonrisa se congeló al verme. Carmen. Su voz fue muy baja, pero todos en la sala pudieron oírla. Levanté la cabeza y le miré con calma. Por favor, tome asiento, señor Ramos. Hoy vamos a debatir la propuesta de suministro de materiales ibéricos. Alejandro se quedó clavado durante unos segundos. Un empleado a su lado le tiró suavemente de la chaqueta. Entonces reaccionó y se sentó con torpeza. Empezó a sudar por la frente, a pesar de que el aire acondicionado estaba muy frío. El señor Ortega inauguró la reunión. Su tono fue formal y educado. Gracias por venir al equipo de materiales ibéricos. Hoy la señora Valera dirigirá personalmente la revisión de este proyecto. Al oír señora Valera de boca del señor Ortega, Alejandro se sintió aún más confuso. Se había cruzado con el señor Ortega en varios eventos de negocios y sabía que era un hombre muy respetado. ¿Por qué el señor Ortega me hablaba con tanto respeto? Abrí el primer documento. En la oferta de este mes, el precio del acero que propone Materiales Ibéricos es un 17% más alto que el precio de mercado. Quiero escuchar la explicación. Alejandro tragó saliva, hojeando los documentos con nerviosismo. Verá, señora. Señores de Valera. Debido a la urgencia en los plazos de entrega, los costes de transporte y almacén se han incrementado. Así que ha habido un ajuste de precios. Proyecté una tabla comparativa en la pantalla. Durante el mismo periodo, otros 3 proveedores con rutas de entrega hacia Getafe ofrecen costes mucho menores. La excusa del transporte no es suficiente. El ambiente en la sala se volvió tenso. Los 2 empleados que acompañaban a Alejandro solo miraban hacia abajo tomando notas, sin atreverse a mirarlo. Pasé a la página siguiente. Una partida de más de 18.000 euros como apoyo para aceleración de contratos propuesta por el señor Alejandro Ramos. ¿Me puede explicar para qué son estos fondos? Alejandro se paralizó. Me miró a mí y luego al señor Ortega. Esos son gastos de representación, reuniones con socios y otros imprevistos. Volví a preguntar. ¿Hay justificantes válidos para estos gastos? Tartamudeó. Nosotros. Nuestro equipo los está recopilando. Asentí lentamente. Es decir, que en el momento en que se presentó esta propuesta, esos gastos aún no se podían justificar. Pronuncié cada frase con suavidad, pero vi que el rostro de Alejandro se volvía más blanco. No estaba acostumbrado a verme en esta posición. En su memoria, yo era la persona que estaba de pie en la cocina sosteniendo el cuchillo de las verduras, escuchando en silencio cómo su madre me insultaba. Hoy me sentaba frente a él, usando mis habilidades para desgranar capa a capa los números que creyó poder ocultar. La reunión duró más de 1 hora.
No mencioné nada sobre doña Pilar, ni sobre el cuadro eléctrico, ni sobre la comida fría. Solo hablé de trabajo, pero quizás esa misma tranquilidad era lo más aterrador para Alejandro. Se puede combatir una discusión, pero no una propuesta plagada de irregularidades. Al final de la reunión, cerré el dossier. Valera Construcciones suspenderá temporalmente la revisión de la propuesta de materiales ibéricos hasta que se puedan aclarar todas estas partidas dudosas, especialmente las que tienen indicios de desvío. Las remitiremos a una auditoría independiente. Alejandro se puso en pie de golpe. Carmen. Señora Valera, esto lo podemos hablar despacio, ¿verdad? Al fin y al cabo nosotros. Lo miré directamente. En esta sala solo hablamos de negocios. Sobre los asuntos personales, usted ya ha tenido muchas oportunidades para hablarlos de buenas maneras, pero no las aprovechó. Se quedó callado. Cogí mi bolígrafo y me levanté. Al pasar por su lado, me detuve un instante y dije en voz muy baja, lo justo para que él me oyera. Vete a casa, vuelve a preparar los papeles y recuerda, ahorrad en luz y agua. Últimamente todo está muy caro. Alejandro levantó la mirada. En sus ojos la confusión por fin se había convertido en miedo. Quizás en ese momento se dio cuenta de que la mujer a la que su madre le había apagado el aire acondicionado no era tan débil como pensaba. Salí de la sala. A mis espaldas no hubo más explicaciones. Solo el pesado silencio de un hombre que, por primera vez, sentía que su silla tambaleaba a causa de sus propios actos. Esa tarde, Alejandro llegó a su casa mientras aún hacía calor. La callejuela de Vallecas estaba tranquila, solo se oían a lo lejos unos niños jugando. Al llegar a la puerta, ya escuchaba los gritos de doña Pilar en el patio. Por unas pocas garrafas de agua encima me pides que te las pague por adelantado. ¿Te crees que en esta casa no hay dinero? Es que ahora mismo no tengo suelto. El repartidor de agua hizo una mueca, sosteniendo una garrafa. Señora, ya debe 3 garrafas. Yo solo soy un mandado. Mi jefe me dice que cobre. A doña Pilar se le puso la cara roja, a punto de seguir discutiendo, pero al ver llegar a Alejandro, cambió de tono inmediatamente. Alejandro, llegas en el momento justo. Págale a este hombre. Yo se lo he dicho por las buenas, y él se pone terco en la puerta, como si nos fuéramos a fugar. Alejandro rebuscó en su cartera, pero solo tenía unos pocos billetes pequeños. Desde que me fui, los gastos que antes parecían insignificantes, como el agua, la compra y el móvil, de repente se habían convertido en una carga real. Hizo un bisum con el móvil y entró en casa con gesto sombrío. El calor asfixiante los asaltó desde el interior. El ventilador no funcionaba. La tele estaba apagada. La cocina estaba a oscuras, solo iluminada por una pequeña luz de emergencia. Doña Pilar estaba tumbada en el sofá, abanicándose con una revista. Ya ves, qué mala es tu mujer. Solo porque apagué el aire un momento. Es tan cruel como para llegar tan lejos. Las mujeres así tienen un corazón de piedra. Alejandro dejó el maletín de golpe sobre la mesa. Mamá, ¿te puedes callar? Doña Pilar se sobresaltó. ¿Qué has dicho? Alejandro se giró, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio y la rabia. ¿Sabes con quién me he reunido hoy en Valera Construcciones? Con Carmen. Estaba sentada en la silla del director, justo delante del jefe máximo. Tienen retenida la propuesta de mi empresa. Si perdemos este proyecto, lo perderé todo. Doña Pilar se quedó boquiabierta y luego soltó una risa forzada. Seguro que conoce algún enchufe allí y por eso la han dejado sentarse. No dejes que te asuste. Carmen siempre ha sido una mosquita muerta. ¿De dónde va a tener capacidad para ser alguien importante? Alejandro rió secamente. Mamá, sigues sin enterarte. Esta casa es suya. La luz y el agua siempre las ha pagado ella. En mi trabajo también me echó un cable por detrás al principio. ¿Tú crees que mi camino ha sido tan fácil por arte de magia? El rostro de doña Pilar palideció, pero aún intentaba mantener la compostura. Es normal que una mujer ayude a su marido. Se casó contigo y entró en esta familia, pues tiene que servir a su marido. ¿Qué hay que echarle en cara? ¿Servir? La voz de Alejandro se elevó. ¿Tú llamas servir a que ella pagara la casa, reformara la cocina, comprara el aire y pagara la compra entera? ¿Y tú, mamá, qué has hecho además de llamarla derrochadora? Doña Pilar se levantó de golpe. Ah, ¿así que ahora me culpas a mí? Si no fuera porque yo te he cuidado desde la comida hasta la ropa, ¿estarías donde estás? Yo solo eduqué a tu mujer para que supiera cuál es su lugar. ¿Acaso me equivoqué? Mientras la tensión estaba por las nubes, la puerta se abrió. Carlos entró arrastrando los pies. Tenía la camisa arrugada y el pelo revuelto. Al ver a Alejandro se asustó y quiso darse la vuelta. Alejandro le gritó: Carlos, quieto ahí. Carlos sonrió torpemente. Hermano, ya has llegado. Yo solo venía a ver a mamá un segundo.
Doña Pilar corrió a proteger a su hijo menor. Solo venía a verme. ¿Por qué te pones así de agresivo? Alejandro miró a Carlos y luego a su madre. ¿Qué más me estás ocultando, mamá? ¿De cuánto es su deuda? Carlos tartamudeó. No, no es nada, hermano. Un malentendido con unos amigos. En ese instante, el móvil de doña Pilar sonó. Miró la pantalla y lo apagó rápidamente. Pero unos segundos después, el móvil de Carlos empezó a sonar sin parar, como si les golpeara el pecho. Alejandro le arrebató el móvil y puso el altavoz. Se escuchó la fría voz de un hombre. Si en 3 días no está el dinero, vamos a tu casa. 15.000 euros no crecen en los árboles. Doña Pilar cayó desplomada en la silla. Alejandro miró a su madre, con la voz entrecortada. Así que el dinero que Carmen te daba todo este tiempo, lo usabas para pagar sus deudas. A doña Pilar le temblaban los labios. Es tu hermano. Cometió un error. Si yo no le ayudaba, ¿quién lo iba a hacer? ¿Y yo qué? Alejandro golpeó la mesa. Mi empresa, esta casa, mi proyecto, todo se ha ido al garete porque echaste a Carmen. Tú lo quieres mucho, tú lo mimas. Y ahora todos nosotros pagamos las consecuencias. Carlos también saltó. No me eches toda la culpa a mí. Tú no eres mucho mejor. Tú tienes a Lucía por ahí. Y mamá también lo sabe. No te hagas la víctima. Esa frase cayó en medio del salón como un plato roto. Doña Pilar miró a Carlos de forma fulminante. Estaba lívida. Alejandro se quedó petrificado. Nadie pudo decir ni una palabra más. Fuera se oyeron 3 golpes en la puerta. Rosa, la vecina, asomó la cabeza con un sobre grande en la mano. Pilar, una carta. Dicen que hay que entregarla en mano a la familia. Alejandro salió a cogerla. En el sobre venía claramente mi nombre y la dirección de la casa de Vallecas. La abrió, leyó unas líneas y cayó desplomado en una silla. Doña Pilar preguntó temblando, ¿qué carta es, hijo? Alejandro miró a su madre con voz ronca. La notificación de desalojo. En 7 días tenemos que mudarnos. La casa se quedó en un silencio sepulcral. Fuera el sol empezaba a ponerse, pero dentro, el sudor seguía mojándoles la frente. Por primera vez, doña Pilar se había quedado sin palabras para maldecir. 3 días después, en un hotel de 5 estrellas en pleno Paseo de la Castellana se celebraba una cena de negocios trimestral. Allí se reunían empresas constructoras, proveedores de material y agencias inmobiliarias buscando alianzas. Para Materiales Ibéricos, este evento era como un salvavidas en medio de la tormenta. Si Alejandro lograba encontrarse con alguien importante de Valera Construcciones, su empresa aún tenía una esperanza. Yo también estaba allí, pero sin un aspecto llamativo. Llevaba un vestido azul oscuro, un recogido bajo y solo el reloj que heredé de mi padre. Estaba en la zona VIP, observando en silencio el lujoso salón. A lo lejos vi entrar a Alejandro. Llevaba un traje negro que parecía recién planchado, pero su rostro demacrado le hacía perder todo su encanto. A su lado estaba doña Pilar. Llevaba un vestido de terciopelo burdeos. En el cuello lucía un collar de oro de estilo antiguo y en las muñecas pulseras que tintineaban al moverse. Su maquillaje era muy espeso, quizá para ocultar la falta de sueño de los últimos días en aquella casa asfixiante. Doña Pilar caminaba con aire altivo, sonriendo y asintiendo a todo el mundo como si fueran viejos conocidos. Yo la conocía. Toda su vida había vivido de las apariencias. Quizá en el monedero solo le quedaban unos pocos euros, pero su actitud tenía que ser la de una gran dama de sociedad. Alejandro empezó a buscar enseguida a alguien con quien hablar. Saludó a varios empresarios con frases hechas sobre posibles colaboraciones, pero sus ojos estaban inquietos. Buscaba una puerta de salvación. Yo iba a moverme a otra zona, pero doña Pilar me vio primero. Se detuvo, entrecerrando los ojos incrédula. Luego tiró del brazo de Alejandro. Él se giró. Al verme su cara cambió por completo. No se acercó directamente. Quizás después de la reunión en Valera, se dio cuenta de que ya no era la mujer a la que podía gritar y se callaba. Pero doña Pilar era distinta. Ella aún no quería rendirse. Arrastró a Alejandro en línea recta hacia mí. Bajó la voz, pero cada palabra seguía siendo punzante. Vaya, así que Carmen también puede entrar en sitios como este. ¡Qué maravilla! Unos días fuera de la casa de sus suegros y ya sabe arreglarse para colarse en fiestas de empresarios. Seguro que has encontrado algún ricachón que te mantenga. Por eso tienes invitación. Dejé mi copa de agua en una mesa alta y la miré con calma. Buenas noches, Pilar. Sonrió con sarcasmo. A mí no me hables con familiaridades aquí. Yo no tengo nueras sinvergüenzas que se atreven a cortar la luz de sus suegros para luego huir. ¿A qué has venido? ¿A fastidiarle los negocios a Alejandro? Alejandro se apresuró a tirar del brazo de su madre. Mamá, déjalo ya, que estamos en público.
pero doña Pilar, acostumbrada a imponerse levantando la voz, no se iba a detener. Me miró el vestido de arriba abajo. Este vestido seguro que es caro. ¿De dónde has sacado el dinero? Lo has pedido prestado para presumir. Dicen que las apariencias engañan. Te pongas seda o lo que sea, tu naturaleza sigue siendo la de una desagradecida. Varias personas alrededor empezaron a girarse. Empecé a escuchar murmullos. Alejandro palideció, a medias avergonzado y a medias asustado de gritarle a su madre en público. Me miró. Su voz pretendía ser suave, pero seguía teniendo ese orgullo de siempre. Carmen, he venido aquí por trabajo. No compliques las cosas. Si aún tienes un mínimo de sentimientos, lo mejor es que te vayas. Este no es sitio para hablar de problemas de casa. Le miré sintiendo más pena que enfado. ¿Problemas de casa? Cuando tu madre me apagó el aire a mediodía muerta de calor y tú dijiste que ella tenía razón, ¿eso lo considerabas un problema de casa que se tenía que hablar de buenas maneras? Alejandro enmudeció. La cara de doña Pilar se puso roja. Me gritó en voz baja. ¿Aún te atreves a sacar ese tema? Con 10 minutos de aire ya eres una tacaña calculando céntimos. Pero no te importó dejar a toda la casa a oscuras. Las mujeres cuando sois malas, sois más frías que el hielo. Sonreí levemente. ¿Y qué tal, Pilar? ¿Ya se ha acostumbrado a usar el abanico en casa? La frase fue lo bastante alta para que la escucharan los que estaban cerca. Varias miradas curiosas se clavaron de inmediato en doña Pilar. Se quedó helada. Su rostro pasó de rojo a púrpura. Alguien se tapó la boca, no sé si del susto o aguantando la risa. Alejandro gruñó. Carmen, te estás pasando. Respondí. Pasarse es cuando una mujer llega de hacer horas extras en un día de calor, enciende el aire unos minutos y ya la llaman derrochadora. Hoy solo estoy recordando lo que pasó de verdad. A doña Pilar le temblaban las manos de rabia. Las pulseras chocaban haciendo ruido. Estaba a punto de dar un paso adelante, pero de pronto, a nuestras espaldas, se oyeron unos pasos firmes. El ambiente pareció enmudecer de repente. El señor Ortega, director general de Valera Construcciones, se acercaba junto con 2 asistentes. Se detuvo frente a mí e inclinó levemente la cabeza. Su voz fue clara y respetuosa. Señora Valera, todos la están esperando en la mesa de presidencia. El evento va a comenzar. Doña Pilar se quedó petrificada, y Alejandro me miró como si fuera la primera vez que viera realmente a la mujer que había desperdiciado. Cuando el señor Ortega terminó de hablar, se hizo un silencio total a nuestro alrededor. Doña Pilar lo miró a él y luego a mí, con los ojos muy abiertos, incapaz de creerlo. Alejandro fue el primero en reaccionar, tartamudeando. Señor Ortega, ¿cómo la ha llamado? El señor Ortega se giró hacia él. Su tono se mantuvo educado, pero distante. Ella es la señora Carmen Valera, representante de la familia fundadora de Valera Construcciones S.A. y anfitriona en el evento de esta noche. Aquella frase sonó sencilla, pero para Alejandro y su madre tuvo el efecto de un rayo. Doña Pilar se quedó rígida. La boca con la que me había humillado acusándome de buscar ricachones, ahora solo podía abrirse y cerrarse sin emitir sonido. No tuve que explicar nada más. Hay verdades que, cuando se revelan en el momento oportuno, tienen la fuerza suficiente para derrumbar cualquier insulto. El señor Ortega me indicó el camino. Asentí y pasé por delante de doña Pilar y Alejandro. Al cruzarme, Alejandro me llamó en un susurro. Carmen, pero... ¿quién eres tú en realidad? Me paré y le miré. Sigo siendo Carmen Valera. Solo que antes nunca quisiste mirarme de verdad. Después subí al pequeño escenario al frente del salón. Los focos iluminaban, haciendo que todo el recinto pareciera aún más deslumbrante. El presentador tomó el micrófono. Su voz sonó solemne. Señoras y señores, esta noche, Valera Construcciones S.A. tiene el honor de presentar a la representante de la nueva generación de la familia fundadora, doña Carmen Valera, hija única del difunto don Arturo Valera. Todo el salón rompió en aplausos. El nombre de mi padre en el mundo de los negocios no era desconocido. Levantó Valera Construcciones de la nada, famoso por ser un hombre que valoraba la confianza más que el oro. Muchos empresarios veteranos en la sala me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Desde el escenario vi que doña Pilar retrocedía para esconderse tras Alejandro. Estaba pálida como la cera debajo de su gruesa capa de maquillaje. Mientras tanto, Alejandro estaba allí de pie como si estuviera aturdido. La copa en su mano temblaba. El líquido se derramó, y luego la copa cayó contra el suelo de mármol. El ruido de los cristales rotos hizo que varias personas se giraran. Tomé el micrófono que me ofrecía el señor Ortega. Mi corazón estaba increíblemente en calma. Señoras y señores, mi padre me enseñó una vez que hacer negocios es como ser persona. Puede faltar el dinero momentáneamente, pero nunca puede faltar la integridad. Un contrato erróneo se puede revisar,
Unas cifras desviadas se pueden volver a calcular, pero cuando la codicia se convierte en costumbre, tarde o temprano arrastrará a toda la empresa al abismo. Entre los asistentes, Alejandro agachó la cabeza. Sabía que él entendía que cada frase iba dirigida a él, pero no hablaba solo por él. Hablaba para cualquiera que hubiera creído poder usar la ostentación exterior para tapar la podredumbre interior. Continué. Valera Construcciones suspenderá temporalmente la revisión de varias propuestas de colaboración que carecen de transparencia, incluyendo el suministro de material para el proyecto de almacenes en Getafe. Necesitamos socios que trabajen demostrando capacidad real, no mediante contactos dudosos ni comisiones en la sombra. Varios representantes de materiales ibéricos que estaban cerca de Alejandro se miraron entre sí. Vi cómo el rostro de él se ensombrecía aún más. Doña Pilar temblaba agarrada al brazo de su hijo, pero Alejandro, en ese momento, ya no tenía fuerza para ser el pilar de su madre. Mi discurso terminó con una ovación. Bajé del escenario. Muchos empresarios veteranos se acercaron a darme la mano, recordando anécdotas de mi padre. Un señor mayor me dijo: la hija de don Arturo tiene el mismo estilo que su padre. Habla poco, pero con firmeza. Sonreí, agradecida. Ese cumplido me calentó el corazón. No por la popularidad, sino porque sabía que no estaba deshonrando el nombre de mi padre. En un rincón del salón, doña Pilar aún no se había marchado. Me miró. Su mirada ya no era de desprecio, sino de confusión y miedo. Alejandro se acercó con voz ronca. Carmen, ¿por qué ocultaste todo esto? Le sostuve la mirada durante mucho rato. Tuviste años para conocerme, pero preferiste escuchar a tu madre llamarme derrochadora. Preferiste aferrarte a tu falso orgullo que te hacía creer que eras tú quien me lo daba todo. No me escondí de un marido que quisiera a su mujer. Simplemente guardé silencio ante alguien que no quería conocer la verdad. Alejandro no supo qué decir. Doña Pilar habló con la voz temblorosa. Carmen, de verdad eres la hija de don Arturo. Me volví hacia ella. Así es. Y la casa de Vallecas, el trabajo de Alejandro y muchos de los gastos de esa casa que usted creía fruto del esfuerzo de su hijo, todo tuvo que ver conmigo. Pero usted fue capaz de apagarme el aire durante 10 minutos cuando llegué de hacer horas extras. Doña Pilar bajó la vista. Por primera vez vi a esa mujer sin palabras para maldecir. Esa noche, mi victoria no se debió a levantar la voz. El silencio de Alejandro y su madre fue la respuesta más rotunda. Dicen que siempre hay alguien por encima de ti. Pero para ellos, la lección más dolorosa no fue encontrarse con alguien más poderoso, sino darse cuenta de que la persona a la que habían estado pisoteando era la misma que, en secreto, les protegía de la lluvia y la tormenta. Después de aquella noche en el hotel del Paseo de la Castellana, mi nombre empezó a sonar en muchas llamadas que antes iban dirigidas al señor Ortega. Socios comerciales llamaban, empleados mandaban informes, mientras que en materiales ibéricos reinaba el caos absoluto. No tuve que hacer nada drástico. Con solo pedir que se volvieran a auditar las propuestas, todo lo que antes se tapaba quedó a la vista, como una mancha de aceite sobre el agua. 3 días más tarde, el señor Ortega dejó un nuevo informe en mi mesa. La revisión de la propuesta de materiales ibéricos quedaba cancelada. En concreto, en la parte gestionada por Alejandro Ramos, se habían hallado múltiples gastos injustificables. La junta directiva de su empresa le había suspendido de empleo y sueldo para llevar a cabo una investigación. Sostuve el informe y leí cada línea. No me alegraba, pero tampoco me entristecía. Hubo un tiempo en que Alejandro presumía muchísimo de su cargo. Solía decirle a su madre: si sale el proyecto de Valera, me hacen gerente, cambio de coche y nos vamos a Mallorca de vacaciones. Doña Pilar lo oía y luego me miraba por encima del hombro, como si yo solo fuera una sombra que se cobijaba bajo la luz de su hijo. Ahora, esa luz se había apagado. Esa tarde, Lucía Montes le mandó un mensaje a Alejandro, del cual el señor Mendoza me remitió una copia. Arregla tus problemas solo, no me voy a meter en líos económicos. Al leerlo, solo pude esbozar una leve sonrisa. La mujer que antes presionaba a Alejandro para que resolviera sus asuntos con su esposa, ahora era la primera en abandonar el barco cuando vio que empezaba a hundirse. Es muy cierto que, en la riqueza, la gente te llama amor, pero en la pobreza, un no me voy a meter suena más gélido que el hielo. Ese mismo día, los cobradores se presentaron en casa a buscar a Carlos. La vecina, Rosa, me llamó angustiada y algo molesta. Carmen, unos tipos con tatuajes han ido a casa de Pilar. Ha habido bronca, ella lloraba. Y Carlos se ha escondido en la habitación. Todo el barrio estaba mirando. Escuché en silencio. En el pasado, a la más mínima llamada de doña Pilar, habría corrido a hacer una transferencia aterrada por si la familia de mi marido pasaba vergüenza. Pero esta vez solo contesté: Rosa, si alteran el orden público, puedes avisar al presidente de la comunidad.
En cuanto a las deudas de Carlos, yo ya no me meto. Tras decir eso, sentí una gran paz. No porque fuera cruel, sino porque había comprendido que hay hoyos que, si te pasas la vida tapándolos por otros, el que cava nunca aprenderá a tener miedo. Esa misma tarde, doña Pilar se presentó en el despacho del señor Mendoza. Yo ya lo suponía, así que accedí a verla, pero no a solas. En la sala estábamos el señor Mendoza y yo. Sobre la mesa reposaban los documentos de entrega de llaves de la casa, la demanda de divorcio y los justificantes bancarios. Doña Pilar entró con un vestido de andar por casa desgastado. Llevaba el pelo recogido de mala manera y la cara demacrada. Aquella mujer que antes se plantaba desafiante frente al cuadro eléctrico para llamarme derrochadora, ya no tenía aquella voz estridente de antaño. Me miró, abrió la boca varias veces hasta que por fin logró hablar. Carmen, acuérdate de nuestra relación de madre e hija todos estos años. Danos un poco más de tiempo. Alejandro está desesperado y Carlos se equivocó. Si también perdemos esta casa, ¿dónde vamos a vivir? La miré fijamente. La palabra hija sonaba ahora tan extraña saliendo de sus labios. Cuando yo la llamaba madre de corazón, ella me trataba como a un estorbo. Ahora que iban a perderlo todo, de pronto se acordaba de que hubo un vínculo entre nosotras. Empujé los documentos hacia ella. Pilar, ya les di 7 días. El señor Mendoza también ha enviado la notificación oficial. Esa casa es mía. No la recupero para hacerle la vida imposible a nadie, sino porque no puedo seguir permitiendo que quienes me desprecian vivan del sudor de mi frente. A ella se le enrojecieron los ojos. Qué cruel eres. Al fin y al cabo, Alejandro y tú sois marido y mujer. La puerta se abrió. Entró Alejandro, con la camisa arrugada y la barba de varios días. Su antiguo aspecto pulcro había desaparecido. Me miró, con la voz rota. Carmen, me equivoqué. Te pido perdón. ¿Qué quieres que le diga a mi madre? Se lo diré. ¿Quieres que corte del todo con Lucía? Lo haré. Todavía podemos arreglarlo, ¿verdad? Miré al hombre que había sido mi marido. Si hubiera dicho eso antes de aquel caluroso mediodía, quizás habría llorado. Pero ahora mi corazón solo sentía el vacío. ¿Qué marido y mujer, Alejandro? Cuando volvía de hacer horas extras y dejabas que tu madre me apagara el aire diciendo que ella tenía razón, cuando usabas nuestro dinero para comprarle un anillo a otra mujer, o cuando tu madre ya estaba planeando meter a otra persona a vivir en mi casa. Alejandro bajó la cabeza, incapaz de responder. Doña Pilar rompió a llorar. La culpa fue mía, Carmen. Soy mayor y actué a lo loco. Negué con la cabeza. No fue a lo loco, Pilar. Es solo que estaba usted acostumbrada a que los demás cedieran. Pero ceder no significa que no duela. Callar no significa no saber. No me estoy vengando. Simplemente he dicho basta. La sala solo se llenó de los sollozos de doña Pilar. El señor Mendoza acercó un bolígrafo a Alejandro. Su voz fue tranquila pero firme. Señor Ramos, este es el acta de entrega de la vivienda. Lo mejor es que todo se haga ordenadamente. Alejandro cogió el bolígrafo con las manos temblorosas. Doña Pilar se sentó a su lado, mirando perdida aquella pila de papeles, como si viera cómo el falso orgullo que había construido toda su vida se hacía pedazos. Dicen que quien siembra vientos, recoge tempestades. Solo que cuando llega la tormenta, quien sembró el viento suele preguntarse por qué el destino es tan cruel con él. El día que finalicé los trámites del divorcio, el cielo de Madrid soltó una lluvia atípica para esa época. No llovía a cántaros, solo una fina llovizna sobre el cristal del coche, pero lo suficiente para refrescar el ambiente después de tantos días de calor sofocante. Estaba sentada en el coche, mirando la sentencia de divorcio en mi mano. No había una sensación de triunfo, tal y como había imaginado. Se sentía ligero, como dejar en el suelo una mochila pesadísima que llevaba demasiado tiempo cargando a mis espaldas. Alejandro ya no era mi marido. Había sido suspendido definitivamente de materiales ibéricos. Tenía que responder por el desvío de fondos y enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Lucía lo dejó rapidísimo, tan rápido, que quizás el propio Alejandro se dio cuenta de que el amor construido sobre el dinero se esfuma como el humo cuando el dinero desaparece. Doña Pilar abandonó la casa de Vallecas una mañana silenciosa. Ya no hubo gritos ni actitudes altivas. Abrazaba una bolsa con ropa vieja, caminando detrás de Alejandro. Sus canas se veían claramente bajo la luz del sol. Carlos fue obligado por su familia a trabajar de verdad para pagar sus deudas. Ya no había nadie tapando en secreto los agujeros que él cavaba. Dicen que los hijos se malcrían por las madres, pero al final, quien siembra la dependencia, algún día cosechará la impotencia. Volví a esa casa después de que se mudaran. Abrí la puerta, el olor a cerrado y el calor acumulado me recibieron. El salón se veía más vacío de lo que esperaba. La mesa del comedor seguía ahí, con un pequeño arañazo en la esquina donde yo solía poner mi cuenco de comida fría,
repitiéndome a mí misma: ten paciencia un poco más. Caminé despacio por cada habitación. En el pasillo, me detuve frente al cuadro eléctrico. El interruptor del aire acondicionado de mi cuarto seguía ahí, pequeño e inmóvil. Un simple golpe con el dedo en ese interruptor me había despertado del matrimonio que creí que era un paraíso. Acerqué la mano y toqué la tapa de plástico. Ya no había dolor. Rosa, mi vecina, llegó trayendo una cesta de fruta. Carmen, ¿has vuelto, hija? Me giré y le sonreí. Sí, Rosa. Solo venía a echarle un vistazo a la casa un momento. Rosa miró alrededor y suspiró. Esta casa te hizo sufrir mucho. Pero veo que no la pones en venta. Seguro que tienes otros planes. Asentí. Quiero reformar este sitio para convertirlo en un pequeño centro de acogida para ayudar a mujeres que pasen por algo parecido a lo mío. Cualquiera a la que sus suegros menosprecien, que necesite aprender un oficio, pedir consejo legal o solo un techo temporal, intentaré ayudarla en lo que pueda. Rosa me miró detenidamente y me palmeó la mano con cariño. Tienes muy buen corazón, hija. Otros usan las heridas para vengarse. Tú usas tu herida para abrirle el camino a los demás. Esa es la verdadera victoria. Bajé la cabeza, sintiendo cómo me escocían los ojos. Quizás tenía razón. La mejor venganza no es ver sufrir a los demás, sino vivir tan bien que las viejas heridas ya no tengan ningún poder sobre nosotros. Unos meses después, aquella casa de 2 plantas lucía una fachada recién pintada. La vieja cocina se transformó en un aula para clases de hostelería, y el salón en un espacio de asesoramiento y charlas. En la terraza planté varias macetas con bugambillas, un tipo de flor que aguanta el calor extremo. Cuanto más aprieta el sol, más brillantes son sus colores. Al ver aquellas flores, me acordé del destino de las mujeres. Si saben echar raíces en sí mismas, por muy fuerte que sea la tormenta o muy abrasador que sea el calor, al final todo pasa. Una tarde, una mujer de unos 40 años vino a verme. Se sentó en la misma silla donde doña Pilar solía regañarme. Lloraba mientras contaba que la familia de su marido la trataba como a una chacha. Llegaba de trabajar y aún tenía que servir a toda la casa. Y por muy cansada que estuviera, no le dejaban descansar.